Hay cosas que uno aprende con los años a no contar en voz alta, no porque sean mentira, sino precisamente porque son verdad, y la verdad cuando se acerca demasiado a ciertos territorios incomoda, desestabiliza. Hace que la gente te mire de una manera diferente, con esa mezcla de curiosidad y distancia que reservamos para quienes han visto algo que nosotros preferimos no ver. Llevo más de 4 décadas investigando lo que los libros de historia oficial prefieren ignorar. He recorrido desiertos, he leído documentos que nadie debería haber guardado, he hablado con personas que juraron no hablar jamás. Y sin embargo, aquí estoy. Porque hay momentos en que el silencio se vuelve una forma de complicidad. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio, lo que llevamos meses viendo en las pantallas, con esa mezcla de horror y confusión, no es nuevo. No es un accidente de la historia. No es el resultado impredecible de tensiones geopolíticas que nadie supo anticipar. Todo esto, absolutamente todo, estaba escrito. Y cuando digo escrito, no lo digo en sentido figurado, lo digo de manera literal. Capítulo por capítulo, con una precisión que hiela la sangre si uno se toma el tiempo de leerlo con los ojos bien abiertos y la mente dispuesta a tolerar lo que encuentra. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Juntos, paso a paso, sin prisas, porque esto merece ser contado despacio, con el cuidado que se le da a algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Permíteme comenzar con algo que ocurrió hace algunos años durante una de mis investigaciones en el sur de España. Estaba revisando una serie de documentos que un sacerdote anciano, ya retirado, me había cedido con la condición de que no revelara su nombre ni la diócesis a la que había pertenecido. Eran papeles viejos, algunos escritos a mano, con una caligrafía apretada y nerviosa que delataba urgencia. Entre esos papeles había algo que me detuvo en seco. Una referencia a una serie de profecías, no las conocidas, no las que aparecen en los manuales de teología, sino otras más antiguas, más específicas. Profecías que mencionaban con una claridad desconcertante una región del mundo que en el momento en que fueron escritas apenas era conocida por los autores. Y sin embargo, los nombres estaban ahí, los conflictos estaban ahí, la secuencia de los eventos estaba ahí. Me quedé inmóvil durante un buen rato, con esos papeles entre las manos, preguntándome si lo que estaba leyendo era una coincidencia extraordinaria o algo que desafiaba por completo nuestra noción del tiempo, del conocimiento y de lo que es posible saber con anticipación. Esa pregunta no me ha abandonado desde entonces y hoy, viendo lo que ocurre en Oriente Medio, la pregunta regresa con una fuerza que ya no puedo ignorar. Para entender lo que está pasando hay que retroceder. Hay que retroceder mucho. Hay que ir a los textos que la humanidad ha conservado durante milenios. No siempre con comodidad, no siempre con comprensión, pero sí con una fidelidad que resulta extraordinaria si uno lo piensa bien. Los grandes textos proféticos de la tradición judeocristiana, los escritos apocalípticos del judaísmo antiguo, los textos islámicos sobre los tiempos finales, ciertos fragmentos de la tradición zoroástrica, algunos pasajes de los rollos del Mar Muerto que todavía no han sido completamente traducidos ni publicados. Todos ellos convergen en algo. No convergen en los mismos detalles, claro, no son copias unos de otros, pero convergen en una arquitectura general, en una estructura narrativa que describe una secuencia de eventos en una región específica del mundo, en un periodo de tiempo que los estudiosos más serios, los que no buscan titulares sino verdad, han situado en nuestra época. Esto no es interpretación caprichosa. Esto es el resultado de décadas de trabajo filológico, arqueológico y comparativo que una parte de la comunidad académica prefiere mantener en los márgenes, lejos del debate público, porque sus conclusiones son demasiado incómodas para el paradigma dominante. Recuerdo una conversación que tuve con un investigador israelí, un hombre que había pasado 20 años trabajando en los archivos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y que en un momento de su carrera decidió abandonar la academia precisamente porque sus conclusiones no eran bien recibidas. Lo conocí en una conferencia en Roma hace ya bastantes años y tuvimos una cena que se prolongó hasta las 3 de la madrugada. Me habló de un texto en particular, un fragmento arameo que había sido encontrado en los años 50 en las proximidades del Mar Muerto y que nunca había sido incorporado al corpus oficial de los rollos. Me dijo que ese texto describía una secuencia de guerras en la tierra que los antiguos llamaban Canaán, una secuencia que comenzaba con la dispersión y la reunificación de un pueblo, seguida de una primera guerra.
Confrontación, luego un periodo de calma engañosa, luego una segunda confrontación más intensa y finalmente un momento de crisis total que él describió con una palabra que prefiero no traducir literalmente, porque en su idioma original tiene una dimensión que el español no captura del todo. Me dijo que ese texto llevaba décadas siendo ignorado deliberadamente. Le pregunté por qué. Me miró durante un momento largo y me dijo algo que no he olvidado, porque si se publicara, la gente empezaría a hacer preguntas que los gobiernos no quieren responder. Eso fue hace años. Hoy esas preguntas ya no pueden esperar, porque lo que está ocurriendo en Gaza, en el Líbano, en Siria, en Irán, en el Mar Rojo, no es un conjunto de crisis aisladas que surgieron de la nada. Es una secuencia. Y esa secuencia tiene un patrón. Y ese patrón, si uno lo superpone sobre ciertos textos antiguos con la distancia suficiente para ver el conjunto y no solo las partes, produce una coincidencia que va mucho más allá de lo que cualquier estadístico podría atribuir al azar. Permíteme ser más concreto, porque la vaguedad no sirve a nadie. Voy a hablar de algunos textos específicos, de algunas profecías específicas, y voy a señalar su correspondencia con los eventos actuales. No para afirmar que todo está predeterminado, no para sembrar fatalismo, sino para invitar a una reflexión que creo que es urgente y necesaria. El libro de Daniel, uno de los textos proféticos más estudiados y al mismo tiempo más malinterpretados de la tradición bíblica, contiene en sus últimos capítulos una descripción de lo que sus autores llamaban el tiempo del fin. No el fin del mundo en el sentido catastrofista que el cine y la cultura popular han popularizado, sino el fin de una era, el cierre de un ciclo histórico que daría paso a algo diferente. En ese texto hay una descripción de un rey del norte y un rey del sur que se enfrentan en una serie de conflictos que involucran la tierra de Israel como epicentro. Hay menciones a un tiempo de angustia como no ha habido desde que existe la nación. Hay referencias a movimientos de ejércitos desde el oriente y desde el norte. Y hay algo que los estudiosos más cuidadosos han señalado repetidamente: la descripción geográfica y política de esos conflictos corresponde con una precisión inquietante al mapa de poder actual en Oriente Medio. El rey del norte, en la interpretación más sólida desde el punto de vista histórico y geopolítico, corresponde a las potencias que han dominado el norte de la región desde la antigüedad, un eje que hoy incluye a Rusia, Irán y sus aliados en Siria y el Líbano. El rey del sur corresponde a las potencias del sur, históricamente Egipto, pero en el contexto moderno ampliado a toda la coalición árabe y occidental que orbita en torno al eje saudí y estadounidense. Y en el centro, como siempre, la misma tierra, el mismo punto geográfico que lleva miles de años siendo el eje de la historia humana. ¿Casualidad? Podría serlo. Pero entonces hay que explicar por qué ese mismo patrón aparece en textos que fueron escritos en culturas completamente separadas, en idiomas diferentes, en tradiciones religiosas que no se conocían entre sí. Porque no es solo Daniel, no es solo la Biblia. Los hadices islámicos sobre los tiempos finales, los que pertenecen a la tradición más antigua y más respetada del Islam, describen una serie de grandes guerras en el Levante, en la tierra que los textos llaman Al-Sham, que corresponde geográficamente a lo que hoy es Siria, el Líbano, Israel y Palestina. Esos textos describen una batalla en un lugar específico, una batalla que involucra a ejércitos de todo el mundo que se convierte en el punto de inflexión de una era. Y lo hacen con una especificidad geográfica que resulta difícil de atribuir a la imaginación o a la casualidad. Hay nombres de ciudades, hay descripciones de condiciones climáticas, hay referencias a tecnologías que en el momento en que fueron escritas no existían, o que al menos no existían de manera reconocible, que sin embargo corresponden a lo que hoy llamamos guerra moderna. Hay investigadores islámicos serios, rigurosos, académicamente formados, que llevan décadas señalando estas correspondencias y que han sido sistemáticamente marginados del debate público. No porque sus argumentos sean débiles, sino porque sus conclusiones son demasiado perturbadoras para las narrativas que los poderes establecidos, tanto religiosos como políticos, prefieren mantener. Una tarde, hace algunos años, recibí una llamada de un militar retirado que jamás quiso que su nombre apareciera en ningún archivo. Lo llamaré simplemente el coronel porque eso es lo que fue durante la mayor parte de su vida adulta. Había servido en varias misiones en Oriente Medio, había estado en lugares que no aparecen en los mapas públicos, había visto cosas que, según me dijo, le habían cambiado la manera de entender el mundo
Me llamó porque había leído uno de mis libros y quería hablar. Nos encontramos en un café de Madrid, un lugar discreto, sin mucho ruido. Se sentó frente a mí con esa postura recta que los militares conservan incluso cuando ya no llevan uniforme. Y durante las primeras horas me habló de cosas que yo ya conocía, datos geopolíticos, análisis estratégicos, información que cualquier analista serio podría reconstruir con suficiente tiempo. Pero hacia el final de nuestra conversación, cuando ya era tarde y el café estaba casi vacío, me dijo algo diferente. Me dijo que en sus años de servicio había tenido acceso a ciertos informes de inteligencia que incluían análisis de textos religiosos y proféticos de la región. Me dijo que esos análisis no eran marginales ni anecdóticos. Eran parte de la evaluación estratégica, que ciertos servicios de inteligencia de varios países monitoreaban activamente la correspondencia entre los textos proféticos de las tradiciones locales y los eventos en curso. No porque creyeran en la profecía de manera literal, sino porque entendían que esos textos funcionaban como mapas de la psicología colectiva de las poblaciones, como claves para entender cómo ciertos grupos interpretaban los eventos y cómo esa interpretación influía en sus decisiones. Me dijo que en más de una ocasión la correspondencia entre lo que los textos describían y lo que estaba ocurriendo sobre el terreno había sido tan precisa que incluso los analistas más escépticos habían tenido que detenerse a pensar. Le pregunté qué textos en particular. Me miró durante un momento y me dijo, todos los que usted ya conoce, y algunos que usted todavía no conoce. Esa conversación me acompañó durante mucho tiempo. Sigue acompañándome, porque hay algo en esa idea, la idea de que los propios servicios de inteligencia, los guardianes del paradigma racionalista por excelencia, tomaban en serio los textos proféticos como herramientas de análisis que dicen algo muy profundo sobre la naturaleza de lo que estamos discutiendo. No estamos hablando de superstición, no estamos hablando de fe ciega. Estamos hablando de patrones, de estructuras que se repiten, de algo que los seres humanos en culturas y épocas muy diferentes han percibido y registrado de maneras distintas pero convergentes. Y eso merece atención, merece respeto intelectual, aunque sea incómodo, aunque desafíe lo que creemos saber. Volvamos a los textos, porque hay uno en particular que quiero mencionar con más detalle y es uno que la mayoría de la gente conoce de nombre, pero que muy pocos han leído con la atención que merece. El Apocalipsis de Juan, el último libro del Nuevo Testamento, es quizá el texto más mal interpretado de toda la literatura religiosa occidental. Ha sido usado para justificar guerras, para manipular poblaciones, para construir narrativas de terror que han servido a los intereses de los poderosos a lo largo de la historia. Pero si uno se acerca a él con distancia crítica, si uno lo lee no como un manual del fin del mundo, sino como lo que probablemente es un texto simbólico y visionario que intenta describir procesos históricos a través de imágenes y metáforas, entonces encuentra algo diferente. Encuentra una descripción de una serie de crisis globales que se encadenan unas con otras, una descripción de un sistema de poder mundial que se desintegra, una descripción de guerras en el Oriente que involucran a las grandes potencias del mundo y en el centro de todo, una vez más, la misma región. El mismo punto, como si la historia tuviera un ombligo geográfico y ese ombligo estuviera en Oriente Medio. Como si todo lo que ocurre en el resto del mundo fuera de alguna manera una consecuencia o un reflejo de lo que ocurre allí. ¿Por qué? Esa es la pregunta que más me ha obsesionado a lo largo de los años. ¿Por qué esa región en particular? ¿Por qué ese punto del mapa ha sido durante milenios el epicentro de los conflictos más decisivos de la humanidad? Las explicaciones geopolíticas son conocidas: el control de las rutas comerciales, el acceso al petróleo en la era moderna, la confluencia de 3 continentes. Pero esas explicaciones son insuficientes. No explican por qué esa región aparece en los textos proféticos de culturas que no tenían ningún interés geopolítico en ella. No explican por qué los grandes sistemas espirituales de la humanidad, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el zoroastrismo y en cierta medida también algunas tradiciones orientales convergen en señalar ese punto, como el lugar donde algo decisivo va a ocurrir. Hay investigadores, algunos de ellos físicos y geólogos, que han señalado anomalías geomagnéticas en esa región. Hay quienes han hablado de propiedades energéticas particulares del territorio. Hay quienes han conectado eso con las tradiciones antiguas que describían esa tierra como un lugar de poder especial, un lugar donde el velo entre lo visible y lo invisible era más delgado que en cualquier otro punto del...
planeta. No tengo pruebas definitivas de nada de esto, pero tampoco tengo pruebas de que sea falso. Y cuando algo aparece en tantas tradiciones independientes, cuando tantas culturas diferentes señalan hacia el mismo lugar con la misma reverencia y el mismo temor, creo que la actitud más honesta intelectualmente no es el descarte automático, sino la pregunta abierta. Hay un capítulo en particular de los eventos actuales que me parece especialmente significativo, y es el que tiene que ver con Irán. Porque Irán no es solo un actor geopolítico moderno. Irán es la heredera directa de la civilización persa, y la civilización persa tiene una tradición profética propia que es anterior al Islam y que ha coexistido con él de maneras complejas a lo largo de los siglos. El zoroastrismo, la religión de los antiguos persas, tiene en sus textos sagrados, en el Avesta y en los textos posteriores conocidos como los Bamanyast, descripciones de una era de conflicto final que involucra al pueblo persa en una guerra de dimensiones cósmicas. Una guerra que comienza en el occidente, que se desplaza hacia el centro del mundo conocido y que termina con una transformación radical del orden existente. Esos textos fueron escritos hace más de 2000 años. Y sin embargo, si uno los lee hoy, con los ojos puestos en lo que está ocurriendo entre Irán, Israel, Estados Unidos y sus aliados, la correspondencia es perturbadora, no perfecta, no literal, pero perturbadora en su estructura general, en su lógica narrativa, en la manera en que los actores y los conflictos se organizan. Un estudioso iraní que conocí en una conferencia en Ginebra, un hombre que había dedicado su vida al estudio del zoroastrismo antiguo y que vivía exiliado en Europa desde hacía décadas, me dijo algo que no he olvidado. Me dijo que en Irán, entre los círculos más educados y más religiosos al mismo tiempo, había una conciencia muy viva de estar viviendo en el tiempo descrito por los textos antiguos. Me dijo que esa conciencia no era solo popular o folclórica, que llegaba a los niveles más altos del poder político y religioso. Que las decisiones que se tomaban en Teherán no podían entenderse completamente sin tener en cuenta esa dimensión profética, esa convicción de estar actuando dentro de un guión que fue escrito mucho antes de que ninguno de los actores actuales naciera. Le pregunté si eso le parecía peligroso, me miró con una sonrisa triste y me dijo: todo lo que involucra certeza absoluta es peligroso. Pero lo más peligroso es cuando esa certeza la tienen todos los bandos al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Porque no es solo Irán. En Israel hay corrientes religiosas poderosas dentro del judaísmo ortodoxo y del sionismo religioso que interpretan los eventos actuales en términos proféticos, que ven en la creación del Estado de Israel en 1948, en la conquista de Jerusalén en 1967, en los conflictos actuales, la realización de profecías bíblicas específicas, que creen estar viviendo en el amanecer de la era mesiánica, que toman decisiones políticas y militares influenciados por esa convicción. Y en el mundo árabe y musulmán hay corrientes igualmente poderosas que interpretan los mismos eventos desde el marco de las profecías islámicas sobre los tiempos finales, que ven en la resistencia actual el cumplimiento de lo que los textos describieron hace 14 siglos. Y en Occidente, aunque de manera más difusa y más secularizada, hay corrientes evangélicas y fundamentalistas que han construido toda una teología política alrededor de los eventos en Oriente Medio que apoyan ciertas políticas no por razones geopolíticas, sino por razones escatológicas, porque creen que esas políticas aceleran el cumplimiento de la profecía. Tenemos entonces a todos los actores principales del conflicto más peligroso del mundo actual actuando, al menos en parte desde marcos proféticos. Desde la convicción de que lo que está ocurriendo no es solo política o guerra, sino el cumplimiento de un destino escrito. ¿Eso hace el conflicto más peligroso? Casi con certeza. ¿Hace las profecías más creíbles? Esa es la pregunta que no tiene respuesta fácil. Quiero detenerme un momento aquí porque sé que hay quienes están escuchando esto con escepticismo, y ese escepticismo es legítimo, es sano. No estoy pidiendo que nadie abandone su sentido crítico. Al contrario, lo que estoy pidiendo es que ese sentido crítico se aplique también al descarte automático, que es tan irracional como la credulidad automática, cuando 200 tradiciones independientes, separadas por miles de kilómetros y miles de años, convergen en señalar el mismo lugar y la misma secuencia de eventos. El pensamiento crítico honesto no puede limitarse a decir coincidencia y seguir adelante. Tiene que detenerse, tiene que preguntar,
tiene que explorar la posibilidad, aunque sea incómoda, de que hay algo que no comprendemos todavía sobre la naturaleza del conocimiento, sobre la posibilidad de que ciertos seres humanos en ciertos momentos hayan tenido acceso a información que nuestros modelos convencionales de la realidad no pueden explicar. Porque eso es lo que la profecía implica, en última instancia, no implica necesariamente la intervención sobrenatural en el sentido que las religiones tradicionales describen. Implica algo quizá más perturbador desde el punto de vista científico, la posibilidad de que el tiempo no funcione de la manera lineal y unidireccional que damos por sentada. La física cuántica, en sus desarrollos más recientes y más especulativos, ha abierto preguntas sobre la naturaleza del tiempo que hace 50 años habrían parecido absurdas. Hay físicos, no charlatanes, sino científicos serios, con publicaciones en las revistas más respetadas del mundo, que trabajan con modelos en los que el futuro puede influir sobre el presente, en los que la información puede viajar hacia atrás en el tiempo bajo ciertas condiciones. Si eso es posible, aunque sea en principio, aunque sea en condiciones que todavía no comprendemos del todo, entonces la profecía deja de ser un fenómeno sobrenatural y se convierte en algo que podría tener una explicación naturalista, aunque radical. Una explicación que desafía nuestras intuiciones, pero que no viola necesariamente las leyes de la física tal como las entendemos hoy. Esa idea me ha acompañado durante muchos años. La he discutido con físicos, con teólogos, con filósofos, con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que describen haber visto el futuro con una claridad que luego resultó verificable. Y ninguno de ellos, ni los más escépticos ni los más creyentes, ha podido descartarla completamente. Hablemos ahora de algo más concreto, porque no quiero que esta conversación se quede en el terreno de lo abstracto. Quiero hablar de eventos específicos que han ocurrido en Oriente Medio en los últimos años y de su correspondencia con textos específicos. No voy a hacer una lista exhaustiva, porque eso requeriría horas. Pero voy a señalar algunos puntos que me parecen especialmente significativos. El primero es la guerra de Siria. Cuando comenzó en 2011, la mayoría de los analistas occidentales la interpretaron como parte de la primavera árabe, como un movimiento popular de democratización que había tomado un giro violento. Esa interpretación era parcialmente correcta, pero completamente insuficiente. Porque si uno miraba los textos islámicos sobre los tiempos finales, encontraba referencias específicas a una gran destrucción en la tierra de Al-Sham en Siria, como preludio de los eventos más importantes. Encontraba referencias a que esa destrucción involucraría potencias externas que combatirían en suelo sirio. Encontraba referencias a que Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, jugaría un papel central en esa secuencia. Todo eso ocurrió, con una precisión que los estudiosos de esos textos señalaron en tiempo real, mientras los eventos se desarrollaban, no después, cuando es fácil hacer corresponder cualquier cosa con cualquier texto, sino mientras ocurría. Hay documentación de eso. Hay artículos académicos, hay conferencias, hay grabaciones de estudiosos islámicos que en 2011 y 2012 señalaban la correspondencia entre lo que estaba ocurriendo en Siria y lo que los textos describían. Eso no es interpretación retroactiva, eso es algo diferente. El segundo punto que quiero señalar es el papel de Israel, porque Israel es, en todos los marcos proféticos que hemos mencionado, el actor central. No en el sentido de que sea el más poderoso militarmente o el más importante geopolíticamente, aunque ambas cosas son debatibles, sino en el sentido de que todos los textos convergen en señalar la tierra de Israel como el escenario principal de los eventos decisivos. Y lo que ha ocurrido con Israel en los últimos años, la escalada de tensiones con Irán, los conflictos con Hamás y Hezbollah, la creciente implicación de potencias regionales y mundiales. La internacionalización del conflicto corresponde de una manera que resulta difícil de ignorar con la descripción que los textos hacen de una fase de confrontaciones que se intensifican progresivamente hasta alcanzar un punto de crisis total. No estoy diciendo que Israel vaya a ser destruido. No estoy diciendo que ningún bando vaya a ganar o perder. No tengo esa información y no pretendo tenerla. Lo que estoy señalando es la correspondencia estructural entre la secuencia de eventos y la secuencia que los textos describen. Esa correspondencia existe, es verificable y merece atención. El tercer punto es el papel de las grandes potencias. Rusia, China, Estados Unidos, todos involucrados de maneras diferentes pero crecientes en la región. Eso también está en los textos. La descripción de ejércitos
que vienen del norte, del oriente, del occidente, convergiendo en la misma región, es un elemento recurrente en múltiples tradiciones proféticas. Y estamos viendo exactamente eso. No de manera idéntica a como los textos lo describen, porque los textos usan el lenguaje y las categorías de su época y nosotros vivimos en la nuestra. Pero en su estructura general, en su lógica de convergencia de potencias hacia un punto central, la correspondencia es clara. Quiero hacer una pausa aquí para invitarte a reflexionar. Si has llegado hasta este punto de la narración, probablemente tienes preguntas. Quizá te estás preguntando si creo realmente en todo lo que estoy contando. Quizá te estás preguntando si hay algo que yo mismo he vivido que me haya llevado a tomar en serio estas ideas. La respuesta a ambas preguntas es sí. Sí creo en lo que estoy contando, en el sentido de que creo que merece ser tomado en serio, que la evidencia que he acumulado a lo largo de décadas de investigación no puede ser descartada con un gesto de la mano. Y sí, hay cosas que he vivido personalmente que han contribuido a mi manera de ver todo esto. No voy a entrar en todos los detalles ahora, pero sí voy a decir esto en más de una ocasión, en el curso de mis investigaciones. He tenido acceso a información que no debería haber estado disponible. He encontrado documentos en lugares donde no debían estar. He recibido llamadas de personas que no debían saber cómo contactarme. He tenido conversaciones que terminaron de maneras que no puedo explicar completamente. Y en cada una de esas ocasiones la sensación fue la misma, la de que hay algo que quiere ser conocido, algo que empuja hacia la superficie, algo que no está dispuesto a quedarse enterrado indefinidamente. No sé qué es ese algo. No tengo un nombre para ello que me satisfaga completamente, pero lo he sentido demasiadas veces como para ignorarlo. ¿Tú has sentido algo parecido alguna vez? ¿Has tenido la sensación de que algo que estás viviendo ya lo habías visto antes? ¿O de que lo que está ocurriendo a tu alrededor sigue un patrón que no puedes nombrar del todo, pero que reconoces? Puedes dejarlo en los comentarios, quizá no seas el único. Sigamos. Porque hay un aspecto de todo esto que todavía no he mencionado y que creo que es fundamental. Es el aspecto que tiene que ver con la conciencia humana, con la posibilidad de que lo que estamos viviendo en Oriente Medio no sea solo un conflicto geopolítico, ni solo el cumplimiento de una profecía, sino algo que tiene que ver con un proceso más profundo, un proceso que involucra a la humanidad entera y que tiene dimensiones que van más allá de lo político y lo militar. Hay una tradición de pensamiento presente en múltiples culturas y épocas que describe los grandes conflictos históricos no solo como guerras entre naciones o imperios, sino como manifestaciones externas de un conflicto interno, de una tensión que existe dentro de la conciencia humana colectiva y que se proyecta hacia afuera en forma de guerra, de destrucción, de crisis. Esa tradición dice que los conflictos externos no se resuelven definitivamente mientras no se resuelva el conflicto interno que los genera, y que los grandes periodos de crisis histórica son también grandes oportunidades de transformación, de salto evolutivo, de cambio en la manera en que la humanidad se comprende a sí misma y comprende su lugar en el cosmos. No sé si eso es verdad, no tengo manera de probarlo de manera empírica, pero sí sé que hay algo en esa idea que resuena con lo que muchas de las personas más lúcidas que he conocido a lo largo de mi vida me han dicho. Personas que habían estado al borde de la muerte y habían regresado con una perspectiva diferente. Personas que habían tenido experiencias que no pueden explicarse en términos convencionales y que habían salido de ellas con una comprensión más amplia de lo que somos y de lo que estamos haciendo aquí. Todas ellas con independencia de su cultura, de su religión, de su educación, decían algo similar, que lo que ocurre en el mundo exterior es un reflejo de algo que ocurre en el interior, que la crisis que vivimos no es solo política o militar, sino espiritual en el sentido más profundo de esa palabra, que lo que está en juego no es solo el control de un territorio o el dominio de una región, sino algo que tiene que ver con el futuro de la conciencia humana. Eso me lleva a un tema que he investigado durante años y que tiene una conexión directa con lo que estamos discutiendo, el tema de las experiencias cercanas a la muerte y lo que revelan sobre la naturaleza de la realidad. He hablado con cientos de personas que han tenido esas experiencias. He leído miles de testimonios. He revisado la literatura científica más seria sobre el tema. Y hay algo que aparece en esa literatura con una consistencia que ya no puede ignorarse. La idea de que existe una continuidad de la conciencia más allá de la muerte del cuerpo físico. La idea de que lo que somos no termina cuando el corazón se detiene. Eso no es solo una creencia religiosa.
Es el resultado de décadas de investigación científica rigurosa llevada a cabo por médicos y neurocientíficos en las mejores universidades del mundo que han documentado casos en los que personas clínicamente muertas han tenido experiencias verificables que no pueden explicarse en términos de actividad cerebral residual. Esa investigación tiene implicaciones enormes, implicaciones que van mucho más allá de la pregunta sobre la vida después de la muerte. Implican una revisión radical de nuestra comprensión de la conciencia, del tiempo, de la realidad. Y esa revisión, si se toma en serio, cambia completamente la manera en que uno lee los textos proféticos. Porque si la conciencia no está limitada al tiempo lineal, si hay aspectos de lo que somos que existen fuera de las restricciones temporales que el cuerpo físico nos impone, entonces la profecía deja de ser un misterio sobrenatural y se convierte en algo que podría tener una explicación coherente, aunque radical, dentro de una comprensión ampliada de la naturaleza de la mente. Hay un investigador, un médico holandés llamado Pim van Lommel, que publicó en la revista The Lancet una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo, un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte que incluía casos en los que pacientes habían reportado visiones del futuro que luego resultaron verificadas. No todos los casos, no de manera sistemática, pero suficientes como para que el propio Van Lommel, un científico formado en la tradición más rigurosa del empirismo médico, llegara a la conclusión de que había algo en la conciencia humana que no podía explicarse, dentro del paradigma materialista convencional. Ese estudio fue publicado, fue revisado por pares, no fue ignorado, pero tampoco fue incorporado al paradigma dominante, porque sus implicaciones son demasiado radicales, porque si se toma en serio obliga a repensar demasiadas cosas, y los paradigmas dominantes en ciencia como en política tienden a resistir los cambios radicales aunque la evidencia los exija. Eso me lleva de vuelta a Oriente Medio, porque lo que está ocurriendo allí también obliga a repensar demasiadas cosas. Obliga a repensar la narrativa de la modernidad, la idea de que el progreso histórico es lineal y ascendente, que la razón y la tecnología nos llevan inevitablemente hacia un mundo mejor, que los conflictos del pasado son el pasado y que el futuro es diferente. Oriente Medio nos dice que no, nos dice que hay algo en la condición humana que se repite, que hay patrones que no desaparecen simplemente porque tengamos mejores armas o mejores teléfonos, que las mismas tensiones, los mismos miedos, los mismos deseos de dominio y de dignidad que generaron los conflictos de hace 3000 años siguen generando conflictos hoy. Y que quizá la única manera de salir de ese ciclo no es tecnológica ni política, sino algo más profundo, algo que tiene que ver con la manera en que nos comprendemos a nosotros mismos, con la manera en que entendemos nuestra relación con los demás, con la manera en que respondemos a la pregunta fundamental de qué somos y para qué estamos aquí. Déjame contarte algo más sobre esos documentos que el sacerdote anciano me cedió. Entre los papeles había algo que en su momento no supe cómo interpretar y que solo años después, cuando empecé a ver los eventos actuales desarrollarse, adquirió un significado que me dejó sin palabras. Era una especie de carta escrita en un español antiguo y formal que describía una visión que había tenido, según el texto, un religioso de cuya identidad no había ninguna indicación clara, en algún momento del siglo XIX. En esa visión, el visionario describía haber visto desde arriba, como desde una gran altura, una tierra árida y disputada en el centro del mundo. Veía ejércitos de muchas naciones convergiendo hacia esa tierra desde todas las direcciones. Veía fuego que caía del cielo, no el fuego de la naturaleza, sino un fuego diferente, un fuego hecho por manos humanas, pero con una potencia que superaba todo lo conocido. Veía una ciudad en el centro de todo, una ciudad que reconocía como sagrada, rodeada de destrucción, pero en pie. Y veía, después de todo ese fuego y esa destrucción, algo que describía con dificultad, algo que decía que no tenía palabras para describir con exactitud, pero que tenía que ver con una luz que no venía del sol ni de ninguna fuente conocida, una luz que parecía emanar de la tierra misma, y que esa luz, decía el texto, era el principio de algo nuevo, no el fin de todo, el principio de algo que todavía no tenía nombre. No sé qué hacer con eso. No sé si es una profecía genuina o el sueño de un hombre con demasiada imaginación y demasiado tiempo libre. No sé si la ciudad que describe es Jerusalén o alguna otra. No sé si el fuego que describe es lo que estamos viendo hoy o algo que todavía no ha ocurrido. Pero sé que ese texto me afectó de una manera que pocos textos
me han afectado. Sé que cuando lo leí, algo en mí reconoció algo en él, no con la certeza de la prueba empírica, con algo diferente, con esa certeza más antigua y racional que los seres humanos hemos tenido siempre y que la modernidad ha intentado enseñarnos a ignorar. Hay un filósofo, Karl Jaspers, que acuñó el concepto de período axial para describir los siglos entre el 800 y el 200 a.C., ese periodo en que simultáneamente, en culturas completamente separadas, surgieron los grandes sistemas de pensamiento espiritual y filosófico de la humanidad. Buda en la India, Confucio en China, los profetas hebreos en Israel, los filósofos presocráticos en Grecia, Zoroastro en Persia, todos al mismo tiempo sin contacto entre sí, haciendo preguntas similares y llegando a respuestas que, aunque expresadas de maneras muy diferentes, comparten una estructura profunda. Jaspers no tenía una explicación para eso, solo señalaba el hecho y lo llamaba misterioso. Algunos historiadores han intentado explicarlo en términos de condiciones materiales comunes, de crisis económicas o climáticas que habrían generado las condiciones para el pensamiento profundo. Pero esas explicaciones son insuficientes. No explican la simultaneidad, no explican la convergencia de contenidos tan distintos en formas tan similares. Hay quienes han propuesto que en ese periodo hubo algo en la conciencia colectiva de la humanidad que se activó, algo que generó una especie de despertar simultáneo en puntos diferentes del planeta. No sé si eso es verdad, pero sí sé que si fue posible, entonces podría ser posible ahora. Y que quizá lo que estamos viviendo, con toda su violencia y su horror, con toda su complejidad y su confusión, sea también el preludio de algo así, de un nuevo despertar, de una nueva manera de entender lo que somos. Eso no lo hace menos doloroso. El dolor de las personas que están muriendo en Gaza, en el Líbano, en todos los lugares donde el fuego está cayendo es real, es concreto. No puede ser sublimado en ninguna narrativa profética o filosófica sin cometer una injusticia. Eso quiero dejarlo claro. El sufrimiento humano no se justifica por ningún propósito cósmico. Pero entender el contexto más amplio en que ese sufrimiento ocurre, intentar ver el patrón sin perder de vista la humanidad concreta de cada persona que lo padece, creo que es parte de la responsabilidad de quien intenta pensar honestamente sobre el mundo. Y parte de ese contexto más amplio es lo que hemos estado discutiendo, la posibilidad de que lo que está ocurriendo no sea aleatorio. La posibilidad de que haya una estructura, un patrón, una secuencia que los seres humanos más sensibles de cada época han percibido y registrado de maneras diferentes. La posibilidad de que estemos en uno de esos momentos de la historia en que algo se rompe para que algo nuevo pueda nacer. Esa posibilidad no consuela a nadie que esté sufriendo hoy, pero quizás sí puede ayudarnos a entender lo que estamos viendo con ojos más amplios, con una perspectiva que no se limita al ciclo de noticias de 24 horas, con la paciencia y la profundidad que los grandes momentos de la historia exigen. Quiero mencionar un último texto antes de acercarme al final de esta narración. Es un texto que no pertenece a ninguna tradición religiosa en el sentido convencional. Es un texto que fue producido en el siglo XX por un ser humano contemporáneo en circunstancias que todavía hoy no han sido completamente explicadas. Me refiero a los mensajes que fueron recibidos y transcritos por un grupo de investigadores en la segunda mitad del siglo XX. Mensajes que describían con una precisión notable una serie de eventos que ocurrirían en Oriente Medio en las décadas siguientes. No voy a dar detalles que puedan identificar a las personas involucradas, porque algunas de ellas todavía viven y no han dado su consentimiento para ser mencionadas públicamente. Pero sí voy a decir que esos textos existen, que he tenido acceso a ellos y que su correspondencia con los eventos actuales es de una precisión que me resulta imposible atribuir al azar o a la intuición ordinaria. Hay en esos textos descripciones de alianzas que en el momento en que fueron escritas no existían y que hoy son una realidad. Hay descripciones de tecnologías militares que en ese momento no habían sido desarrolladas. Hay descripciones de configuraciones geopolíticas que nadie podría haber anticipado desde el análisis político convencional, y hay algo más. Hay en esos textos una perspectiva sobre el significado de todo esto que va más allá de la geopolítica. Una perspectiva que dice que lo que está ocurriendo en Oriente Medio es un síntoma, no la enfermedad. Que la enfermedad es algo más profundo, algo que tiene que ver con la manera en que la humanidad se ha organizado durante los últimos siglos, con la manera en que hemos construido nuestras sociedades sobre la base del miedo
de la competencia, de la separación. Y que lo que estamos viendo es el colapso de ese modelo, no el fin de la humanidad, el fin de una manera de ser humanos, el principio doloroso y caótico de otra. Eso es esperanzador. Depende de desde dónde se mire. Para quien está en el centro del fuego, no. Para quien puede ver el conjunto, quizás sí. Para quien tiene la paciencia de esperar a que el polvo se asiente y ver que queda en pie, quizás sí. No tengo certeza sobre esto. Solo tengo la sensación, acumulada a lo largo de décadas de investigación y de conversaciones con personas extraordinarias, de que hay algo más grande ocurriendo. Algo que nuestras categorías habituales no alcanzan a describir completamente. Algo que los textos antiguos intentaron describir con el lenguaje de su época y que nosotros tenemos que intentar describir con el lenguaje del nuestro. Algo que tiene que ver con lo que somos en el nivel más profundo. Con lo que estamos aprendiendo dolorosamente a través de esta historia que no termina. Hay una pregunta que me hago con frecuencia, especialmente en los momentos en que los eventos del mundo me pesan más. La pregunta es esta: si todo estaba escrito, si hay un patrón y una secuencia que se está cumpliendo, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Somos espectadores? ¿Somos actores? ¿Tenemos alguna capacidad de influir en lo que ocurre o estamos simplemente siguiendo un guión que fue escrito antes de que naciéramos? Es una pregunta que los filósofos llaman el problema del libre albedrío y el determinismo, y es una de las más antiguas y más difíciles de la historia del pensamiento humano. No tengo una respuesta definitiva, pero sí tengo una intuición formada a través de muchos años de observación y reflexión. Mi intuición es que ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Que hay una estructura, un patrón, una dirección general en la que la historia se mueve y que esa estructura no es completamente modificable por las acciones individuales. Pero que dentro de esa estructura hay un espacio de libertad real, un espacio en el que cada ser humano, en cada momento, elige cómo responder a lo que le ocurre. No puede elegir lo que le ocurre, pero sí puede elegir cómo responde, y esa elección, multiplicada por miles de millones de seres humanos, en cada momento es lo que determina la textura de la historia. No su dirección general, quizá, pero sí su calidad, su humanidad, la cantidad de dolor o de gracia que contiene. Eso es lo que me parece más importante de todo lo que hemos discutido hoy, no la confirmación de ninguna profecía en particular, no la identificación de ningún actor con ningún personaje profético, sino la pregunta de cómo respondemos. Cómo respondemos al horror que vemos en las pantallas. Cómo respondemos a la complejidad que desafía nuestras categorías simples de buenos y malos. Cómo respondemos a la tentación del fatalismo, a la idea de que nada importa porque todo estaba escrito. Cómo respondemos a la tentación opuesta, al activismo sin reflexión, a la acción sin comprensión. La respuesta más honesta que puedo dar después de todo lo que he investigado y todo lo que he vivido es que lo que importa es la conciencia con que uno vive, la calidad de atención que uno trae a cada momento, la disposición a ver más allá de las versiones simplificadas de la realidad que los poderes de turno ofrecen, la valentía de hacer preguntas incómodas y de tolerar respuestas que no se ajustan a ningún esquema previo. Eso es lo que los grandes profetas de todas las tradiciones en el fondo pedían, no que la gente creyera en sus profecías, sino que despertara, que mirara con ojos más abiertos, que se tomara en serio la posibilidad de que hay más en esta realidad de lo que la superficie muestra, que no se conformará con las versiones oficiales, ni las políticas, ni las religiosas, ni las científicas, cuando esas versiones son claramente insuficientes para explicar lo que está ocurriendo. Llevamos miles de años en este planeta. Hemos construido civilizaciones extraordinarias y las hemos destruido. Hemos tenido momentos de una belleza y una lucidez asombrosas y momentos de una crueldad y una estupidez que dejan sin palabras. Hemos producido a Buda y a Hitler, a Mozart y a los inventores de las armas de destrucción masiva. Somos una especie extraordinariamente compleja, extraordinariamente contradictoria, extraordinariamente difícil de entender. Y quizá esa dificultad de entendernos a nosotros mismos sea la raíz de todo lo demás. Quizá los conflictos de Oriente Medio, con toda su historia y toda su profecía, sean en última instancia un espejo. Un espejo en el que la humanidad entera se mira y ve reflejada su propia incapacidad de resolver la tensión entre lo que es y lo que podría ser, entre el miedo y el amor, entre la separación y la unidad, entre la muerte y lo que hay más allá de la muerte. No sé si lo que está escrito en los textos antiguos se cumplirá exactamente como está escrito.
No sé si el patrón que he señalado es una profecía genuina o una coincidencia extraordinaria. No sé si estamos en el umbral de una transformación radical o simplemente en otro de los ciclos dolorosos que la historia repite una y otra vez. Lo que sí sé es que algo está ocurriendo. Algo que merece más atención de la que los medios convencionales le dan. Algo que tiene dimensiones que van más allá de la geopolítica y la economía. Algo que nos interpela a todos, aunque vivamos lejos de las zonas de conflicto, aunque el fuego no llegue a nuestras casas, porque ese fuego es nuestro también. Esa historia es nuestra también. Ese espejo nos refleja a todos. Y quizá eso sea lo más importante que puedo decirte hoy. No una profecía cumplida, no un misterio resuelto, sino una invitación a mirar más profundo, a preguntar más, a conformarte menos con las versiones que te dan y a buscar las que nadie quiere que encuentres, a tomarte en serio la posibilidad de que hay algo más en esta realidad de lo que la pantalla muestra, de que hay algo más en ti de lo que los espejos ordinarios reflejan, de que la historia que estamos viviendo, con todo su dolor y toda su confusión, es también una oportunidad. Una oportunidad de entender algo que durante demasiado tiempo hemos preferido no entender. ¿Tú qué crees que está ocurriendo realmente? ¿Crees que hay un patrón? ¿Crees que algo de lo que hemos discutido hoy resuena con algo que tú mismo has sentido o vivido? Puedes dejarlo en los comentarios. Quizá no seas el único que lo piensa. Quizá hay más personas de las que imaginas que están mirando los mismos eventos con las mismas preguntas y sin nadie con quien compartirlas. Yo seguiré investigando. Seguiré buscando en los archivos que nadie quiere abrir, en los testimonios que nadie quiere escuchar, en los textos que nadie quiere leer con atención. No porque tenga la certeza de que voy a encontrar respuestas definitivas, sino porque creo que las preguntas importan, que hacerlas en voz alta importa, que no rendirse ante la versión oficial de la realidad, sea cual sea esa versión, importa. Eso es lo único que puedo ofrecerte, no certezas, no respuestas. Solo la compañía de alguien que lleva muchos años mirando en la misma dirección y que todavía, después de todo lo que ha visto, sigue creyendo que vale la pena mirar. Porque quizá el mayor misterio no sea lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Quizá no sea lo que los textos proféticos describen ni lo que los documentos clasificados ocultan. Quizá el mayor misterio seamos nosotros mismos, lo que somos cuando nadie nos mira, lo que sentimos cuando el ruido se calla. Lo que sabemos, en algún lugar muy profundo de nosotros, que todavía no nos hemos atrevido a decir en voz alta. Ese es el misterio que más me interesa, el que llevo más años investigando. Y el que sospecho es el único que cuando se resuelva, si alguna vez se resuelve, cambiará todo lo demás.